Bueno, estamos, Compañeros, entonces hola. voy con mi quinto libro, que yo voy a contar algo, o sea, el autor no es, eh, y lo que voy a contar sobre el autor tampoco va a dar para que nos riamos mucho, pero me causa mucha gracia que a partir de un chiste que leí una vez, nunca más le pude decir Oscar Wilde. Yo le digo Oscar de Wilde. Oscar de Wilde es un autor eh, irlandés, fue un autor irlandés nacido en Dublín. Su obra más conocida creo que es El retrato de Dorian Gray. Este libro en particular recopila varias de sus obras más conocidas. Tiene El Príncipe Feliz, ya les digo, tiene El Príncipe Feliz, El Fantasma de Canterville, El retrato de Dorian Gray, que son narrativa, tiene poesía, La balada de la cárcel de Reading, que ya me voy a detener en eso, y en teatro La importancia de llamarse Ernesto o de ser Ernesto, como está traducido acá. Bueno, de este libro lo que más me voló la cabeza en su momento fue el retrato de Dorian Gray, obviamente, pero el fantasma de Canterville también. El retrato de Dorian Gray, hasta el hartazgo conocida, adaptada también al cine, es una historia de un personaje que es retratado, un personaje que es Dorian Gray, que es retratado por un pintor. Mientras es retratado hay un personaje que de alguna forma lo influencia y le habla de la belleza de la juventud y las bondades de la juventud y la belleza que tiene Dorian Gray, y que bueno, eso con el paso del tiempo se pierde, y de alguna forma él eh, tiene tanto deseo de permanecer joven y bonito, que dice hasta que entregaría su propia alma para lograr eso. Y de alguna forma logra que ese deseo se convierta en realidad, porque él se mantiene joven, estéticamente no envejece, y a cambio la pintura de él en el cuadro empieza a mostrar arrugas y signos de envejecimiento. También el Dorian Gray real se empieza a oscurecer, empieza a hacer cosas terribles en su vida, y de alguna forma todo eso se traslada al cuadro, a esa imagen que él empieza a mantener escondida. Es una historia fantástica porque nunca el autor nos explica cómo funciona eso, es algo mágico, pero la cuestión no va por ahí, sino a través de la trama vamos viendo una crítica a la moral victoriana de la época. Hay una fuerte crítica social que a través de varios de los personajes se va dando desde un costado y desde otro. La historia va mucho más allá de ser una historia fantástica con un detalle como ese del cuadro que intercambia, digamos, el lugar de alguna forma con Dorian, y envejece el cuadro en lugar de la persona real. Cuando lo leí me pareció espectacular el estilo de Wilde, me pareció fuerte incluso en el momento que lo leí yo, que era en el 2000 y algo, 2010 habrá sido, o antes, tal vez 2005, creo que lo compré a este libro. Y, y todavía me parecía chocante para la moral y la De sociedad las costumbres. claro, de esa época. Me imaginé el escándalo que había hecho en su momento. Y bueno, ese escándalo, esa mojada de oreja, vamos a decirlo delicadamente, que hizo Wilde con esa obra, le costó después incluso la cárcel. Por eso la balada de la cárcel de Reading eh, no es, eh, no es un título de nada más. Él estuvo preso por sus costumbres, porque él era homosexual, mantuvo una relación con Lord Douglas, creo que era su Sí, pareja con un en conde. ese momento, y bueno, le levantaron cargos y fue preso por ser homosexual. Tuvo 2 años preso en Reading. Sí,
vamos a aclarar que en Inglaterra fue ilegal ser homosexual hasta la década Claro. del 80. Hasta la querida Margaret Thatcher quería Margaret Thatcher todavía, quería quitó. erradicar el término incluso Sí, del... pero Margaret Thatcher fue la que quitó paradójicamente esta ley. Sí, 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 vamos a ser justo con la Vamos dama a de ser hierro. justo o sea, imagínate en 1850, no, un poco 1880, Mil ochocientos 1870. ochenta y pico, sí. Sí, Bueno, la cuestión es que este muchacho Oscar Wilde en el mejor momento de su carrera literaria fue preso como de alguna manera simbólicamente y para ejemplificador. ejemplificar, si sos puto, Vas no lo preso. andás, claro, y no lo andés diciendo, o sea, Claro, no andes mostrándote porque vas preso. Y de claro. alguna forma lo rompieron a Wilde, porque cuando Sí. salió de la cárcel, él después se convierte al catolicismo, quiere hacer como una especie de mea culpa de su vida inmoral. Le hicieron creer que es lo que él hacía estaba mal. Y terminó de alguna forma muy, muy penosa la existencia de él, que había Además sido... le hicieron hacer trabajo forzoso, Sí, sí, no, tremendo, hizo que terrible. o sea, lo Pero terminaron bueno, matando. más allá de todo esto, lo que termina gustándome a mí de Wilde es el estilo, ese desenfado, esa forma de narrar que tiene el retrato de Dorian Gray. Me pareció en su momento, no sé, me explotó en la cabeza directamente. Más allá de la temática, cómo narra, me pareció espectacular. Y luego leí El fantasma de Canterville, que si bien es más liviana, me pareció también muy original. Si, a ver, si El Castillo de Otranto fue la primera novela gótica, creo que El fantasma de Canterville de alguna forma viene a decir, che, bueno, vamos modernizando esto del gótico, porque se lo toma en broma, toma todas las características. Hay un castillo con un fantasma que arrastra cadenas, hay una repetición de alguna forma de los clichés del género gótico, pero desde la parodia. El fantasma es un personaje bastante patético, no Sí, asusta a nadie, tiene, se arrastra por el castillo y tiene una vida después de la muerte que es muy penosa, justamente es un alma en pena. Y es porque es patético, más que dar miedo, da pena. Luego, bueno, la importancia de llamarse Ernesto es una pieza de dramaturgia que también ha sido versionada mucho también, así que es otra de sus obras famosas. Pero creo que como el retrato de Dorian Gray, ninguna tuvo tanto impacto, tanta penetración como obra fundamental, y bueno, al día de hoy sigue siendo un, una pieza fuerte para leer, y más sabiendo lo que le costó luego a Wilde en su vida fuera de la literatura. espectacular. Te fuiste hoy podemos decirte que fuiste con los pesos pesados de la literatura, porque Y hoy, Borges igual. sí, hoy de alguna forma tenía que, a ver, elegí no por hacerme lo interesante, sino porque realmente a mí cuando me pegaron estos autores en el momento que los leí por primera vez, me acuerdo como si fuera hoy, cuando me compré el libro, justamente estos libros, más allá de que lo pueda llegar a tener en otras ediciones, no los cambio porque tengo el recuerdo vívido de cuando los tuve en la mano, dónde los estaba leyendo, las notas que fui tomando, todo eso, por eso los elegí, porque no podía no destacarlos, más allá del valor, como decís vos, son pesos pesados, son próceres de la literatura, pero Claro, más allá de lo que pueda decir yo, que soy hasta toco de oído, porque Borges no lo leí completo, no soy un estudioso de la obra, pero sí particularmente los libros que leí eh, me dejaron una huella. no, bueno, y a ver, Oscar Wilde, todo lo que fue la literatura victoriana,
Dickens, bueno, y tantos más, Chesterton. O sea, son un poco los padres de la literatura moderna, o sea, en todo sentido. Sí. Y también de los géneros, ¿no? Con Poe también, ¿no? Obviamente. Entonces es como que o sea, no podés no nombrarlos si vas a hablar sobre literatura de género, Claro. ¿no? Yo creo que nadie lo eligió, lo tenía pensado elegirlo, pero bueno, quedará para otro momento. Drácula, de Bram Stoker. Bueno, ni hablar. Yo hoy también tenía Frankenstein de Mary Shelley, Claro. pero no tengo, me centré más en el efecto que me hicieron a mí, Claro. más allá del valor que tengan en la Si literatura. hablamos algún día de Frankenstein, yo te voy a decir mi crítica con Frankenstein, me parece muy mala la novela. Pero en algún momento Polémica, todo lo contrario, polémica. todo lo contrario a. Sí, me parece muy mala. Y todo lo contrario a Drácula, que es espectacular. No coincido mucho con Frankenstein porque la leí hace poco y me gustó, pero ya lo debatiremos cuando lo traigas a la mesa. No le quito más tiempo al amigo Gerardo. Sí, porque para nuestro público les aviso que son las 2:10 de la mañana y debido a ello voy a ser breve, obvio y voy a ir con otro prócer de la literatura, perdón. Está bien. Stephen ¡De King. vuelta! Cementerio de animales. Le dijimos, le tenemos dicho. Stephen King. Creo que cada vez que hablemos de libros, siempre voy a presentar uno de Stephen King. Siempre. Yo hoy traté de obviarlo, pero mirá, acá tengo, que me quedó pendiente, tengo It. Bueno, tengo para aportar también, porque era uno de mis elegidos, Cementerio de Animales, porque no me voy a hacer el original. Pero contá Bien. un poco, a mí cosas que me gustan, contá de la edición, que es una edición vieja. La tiene todavía en el plástico protector original, No. seguramente. Es un plástico agregado a posteriori. MS, claro, MS, yo tengo varias de MS. Yo soy coleccionista. A todo esto, yo creo que todos somos fanáticos de Stephen King, ¿no? O sea, muy fanáticos. Yo hace unos años me puse a coleccionar diferentes ediciones de libros de Stephen King. Los de mesa son los que más busco. Ochenteros, setenteros. Bien. Contá un poco de cómo llega hasta el libro. Esta es una edición de los años 80 que recuerdo haber comprado en una librería de calle Rivadavia junto a lo que es ahora ATE Casa España, antes el Cine Colón de la ciudad de Santa Fe. No llegué ahí. Para mí era, antes de ATE Casa España, Acrópolis. para mí fue Acrópolis, pero vos ya eras grande. Bueno, hablando del libro, es un libro que escribió en el año 1983. Como todos ya deben saber, habla sobre un médico que se muda con su familia a un pueblito de Maine. Qué casualidad, ¿no? De Maine, qué cosa poco común. Poco común. Bueno, ahí descubren que en el fondo de la casa hay un cementerio en donde los chicos entierran a las mascotas que mueren, pero tras un accidente que sufren con el gato, un buen vecino e irresponsable vecino, lo lleva a un cementerio indio que está más allá del cementerio de las mascotas, donde al enterrar al gato muerto, este vuelve, pero no de la mejor manera. Y ahí lo dejamos. El libro tuvo 3 adaptaciones cinematográficas. Una del año 89, dirigida por Mary Lambert, que para mí es una de mis películas de terror favoritas de los 80. Excelente adaptación. Peliculón. En el 92 hubo una segunda parte también dirigida por ella, con Edward John Connor Furlong, horrible segunda parte. Y en el 2019 hubo una remake, una nueva versión que para mi gusto se tomó demasiadas licencias, le cambian hasta el final y que me parece para el olvido. No tendrían que haberla hecho. Ni creo que la vaya a ver. No, ni la mires. Ni la mires. Yo quiero decirte que
Cementerio de Animales era un pendiente que yo tenía de Stephen King, y recién la leí en febrero de este año, en las vacaciones, me lo llevé para leerlo. Y bueno, si bien ya con los años uno ya sabía más o menos por dónde iba la historia, imposible no haberte enterado, de todas maneras, aún sabiendo lo que iba a pasar, me ponía los pelos de punta desde que empecé a leerla hasta que la terminé. Me pareció, o sea, si bien It sigue siendo mi libro favorito de King, Cementerio de Animales pasó ahí a estar muy cerca en mis favoritos. ¿Cómo será Realmente la maestría del tipo que una de mis escenas favoritas del libro no tiene nada que ver con el terror? No solamente describe perfectamente lo que es ese cementerio indio que pone los pelos de punta, sino que una de mis escenas favoritas es en un velorio, una pelea familiar, que es imposible dejar de leer, que está descrita de manera magistral. Magistral. sí. Sí, hay una escena que no la voy a contar, pero que para mí es una de las escenas más fuertes que leí en un libro y que no está en ninguna adaptación. Es demasiado no la voy fuerte. a contar, pero tiene que ver con un auto y un bebé. No sé si se acuerdan de esa escena del libro. Sí, bueno, ni hablar. Bueno, ¿Cómo olvidarla? Pero, y es terrible, sí. Es terrible. Y vos decís, estás leyendo. Y lo que tiene Stephen King, que acá lo hace muy bien en todas sus novelas, recurre un poco al mismo recurso, que Stephen King te empieza contando una historia de una familia o de un grupo de amigos, y vos te vas encariñando un poco con ese bebé, con esa familia, con el vecino, y después te mete y sí. todo el horror. Bueno, este buen vecino que decías vos, Gerardo, tampoco, ya no estamos haciendo spoiler a estas alturas, me parece, de Cementerio de Animales, pero sin contar exactamente lo que pasa. Este vecino, uno cree que obra de buena fe, y él cree también lo mismo, este vecino cree también lo mismo, y uno al terminar la novela se queda pensando si no era la misma maldad de ese lugar que lo hace hacer al personaje algo contra su voluntad, de alguna manera inconsciente, como pasaba ya en It, donde había personas que estaban influenciadas por esa maldad de este ser, y hacían cosas que no sabían por qué las hacían, eran como marionetas. No quiero terminar sin mencionar de la primera película la excelente banda sonora de Los Ramones. Sí, sí, yo mi primer contacto antes de ver la película fue con el video de Pet Sematary, el tema. Pet Sematary. El video lo vi antes que la película, vi la película, me cagué de miedo, y después la película la vi de chico, y a la novela la leí a los 19, 20 años, cuando empecé a comprar de forma compulsiva las novelas de Stephen King. No fue de las primeras, pero está ahí en un top seguro de las novelas de esa primera etapa de Stephen King, que para muchos es la mejor, ¿no? Y es difícil no alcanzar, digamos, en un libro de los modernos, no creo que ninguno me haya puesto tan nervioso como me puso este. Que uno ya llega un momento donde uno casi agarra el libro y le dice al protagonista, no hagas eso, pará ahí, y no hay forma. Eso es lo que y de todas maneras no largás el libro, querés ver qué es lo que pasa. No, y no sé si están de acuerdo, Stephen King es un escritor que él mismo dice que escribe de más. Que hay cosas que, pero así todo no podés dejar el libro, o sea, así todo con capítulos y capítulos que te describen cosas por ahí que son intrascendentes, vos querés seguir leyendo. Hay un momento de la novela que vos sabés que no es lo que te está contando, o sea, te empieza a contar un deseo de si hubiera pasado otra cosa, y entonces empieza a imaginar la vida de un personaje
si no le hubiera pasado algo. Y vos sabés, te das cuenta de que eso no es real. No es que vos te comiste antes una curva y estás ahora leyendo lo real. Y te remueve más la herida todo eso, porque es como que la persona se imagina algo que nunca va a poder pasar. Y No, creo que por eso se anima a hacer después lo que hace. Stephen King entre los 70 y los 80, el tipo, la verdad, hay que sacarse el sombrero porque ¿cuántos libros que son clásicos hoy por hoy hay? Tiene It, Carrie, la Salem Slot, Silent Slot, La mitad siniestra, Cementerio de Animales. Cementerio de Animales. Tenés una cantidad de clásicos, bueno, la saga de la Torre Oscura, tenés una cantidad de clásicos, escribió entre los 70 y los 80, que cualquier otro escritor lo envidiaría. Creo que, como dice él, viste, que él dice que es el Big Mac del terror, el Big Mac de la literatura, creo. Pero creo que el tipo se subestima. Yo creo que es un gran laburante de la literatura. Estamos todos de acuerdo en que le tendrían que dar el Nobel de Literatura. Sí, pero no se lo van a dar porque... Se lo van a dar post-mortem, estoy seguro, estos vende humo. Ahora lo han reconocido como un buen escritor. Eso es algo que él recibió un premio nacional en Estados Unidos que levantó la ira del resto de los escritores serios, entre comillas, hace unos años atrás. Nos estamos metiendo en un tema complicado. O sea que Stephen King, a ver, viste, el tipo se muestra como, viste, un metalero, medio heavy, así como medio campechano, pero el tipo era profesor de literatura, un tipo bastante culto, o sea, que ha leído a los clásicos, a Oscar Wilde, que hoy lo logramos, no solamente ha leído terror, o sea... Uno no termina de dimensionar, y creo que por eso también mucho tiempo lo resistieron, de que él es un tipo culto, como vos decís, da clase en la universidad sobre literatura, no es una persona que no sepa escribir. No. Y él logró que lea un americano promedio, un norteamericano promedio que no leía, que no agarraba un libro fácilmente. Sí. Por ahí el norteamericano qué sé yo, que podría, que lea King, lee novelas que son ladrillos, son enormes, gente que habitualmente no era lectora, entonces creo que generó un impacto popular tan importante que lo pusieron como, bueno, un escritorcito que lo leen los ignorantes, y creo que muchos años medio se lo ninguneó por eso. Y en los es como 80 si acá... era... Como si acá... era mala palabra, o sea, era leer basura. O sea, claro, si se lo ponía como el... Claro. Y ojo, no somos, que quede claro que no somos fundamentalistas de Stephen King, porque se ha mandado sus cagadas. A mí, por ejemplo, La larga marcha, Los Tommyknockers, El cazador de sueños, a mí son libros que no me gustaron para nada. No me gustaron. Dreamcatcher es malo, un embole. Pero los 90 a esta parte también ha hecho cosas malas. Pero lo bueno es muy bueno. Claro. Sí, igual La larga marcha, ya que lo nombrás, se lo chorearon bastante a la historia de La larga marcha con los Juegos del Hambre y sí. Bueno, tiene una etapa que nunca lo hablamos, eso de como Richard Bachman, sí, que está buena. Tiene cosas muy interesantes que las escribió como seudónimo. ¿Cómo es la de ciencia ficción? Lawnmower Man, el hombre... Lawnmower Man y también... la de Running Man también. La Running Man está buenísima. Carrera contra la muerte. Ahí terminando, hay una anécdota que es genial, que cuando no se sabía que era Stephen King, un crítico dijo, este tipo sí es un buen escritor de ficción y de terror, no como Stephen King. Bueno, él juega un poco con eso en la mitad siniestra. La mitad siniestra, en la mitad siniestra, en la trama de la mitad siniestra, se trata de un escritor que el seudónimo, el personaje que creó para escribir las novelas baratas, es el exitoso, claro. Y él
y él publica con su nombre las novelas serias y la lee 3 o 4. Entonces él quiere, de alguna manera, hacen una movida editorial para matar, entre comillas, al escritor pochoclero y que quede el nombre real. Pero bueno, hay él más allá de tener el seudónimo, él se desdoblaba realmente en otra persona cuando escribía las novelas. Era un policial muy gore, el que escribía La mitad siniestra. Incluso hay novelas que no son así como grandes hitos, o incluso dentro de su propia producción, que me encantan, como esa que es Doble Desesperación, y Sí. no me acuerdo la otra, que es como una novela doble. Está buenísima. Sí. Desesperación y... Bueno, no me acuerdo. Que es como pasa lo mismo, pero contado desde otra perspectiva. Maleficio también es tremenda, Maleficio está buenísima. La del hombre, la del gordo que choca a la señora que es gitana y le tiran la maldición, tremendo. No, yo leí, de las últimas que leí, que me encantó, me gustó mucho, es cortita, raro para Stephen, es Joyland. Y me gustó mucho. Me están recomendando Bellas Durmientes, que es una de las últimas. Sí, yo me perdí, pues sacó como 4 o 5 que no tengo todavía. Por ejemplo, la trilogía de policiales todavía no la leí. La tengo, pero... No me gustó Cell, la de los celulares. Yo la leí en un momento medio choto. Pero... Esta es una de las últimas que escribió, muy cortita, que es una cosa muy rara y que genera amor y odio. No voy a decir más nada, cuando lo lean la comentamos. ¿A vos te generó amor o odio? Odio. No sabría decirlo. A mí no me desagradó como a otra gente. Lo que pasa es que es una especie de canto a la corrección política imperante en el momento, que a mí no me molestó. Tiene un final muy bizarro, que tampoco me molestó. Léanlo. Revival también. Me animo porque es cortita, No, Revival también me gustó mucho, pero no es una novela de terror. El juego de Gerald también me encantó. No, el juego de Gerald nunca lo terminé de leer, me aburrió mortalmente. La chica que amaba, ¿cómo es? La chica que amaba a Tom Gordon, ¿no? La chica que amaba, la de la nena que se pierde en el bosque. Esa es buenísima. Y la de ¿cómo es? 22-11-63. Me encantó. Está buenísima. Esa es buenísima. Y Under the Dome, a mí me encantó. Es muy original Under the Dome. ¿Cómo ha comido el cine y la televisión adaptando a Stephen? Y sigue. Para ir terminando, podríamos un día hacer un programa de adaptaciones de Stephen King, estamos 5 horas hablando. Sí, no, bueno. Porque ahora que se me viene a la mente, este año hubo como 2, Castle Rock, y hubo una más, que no me acuerdo. Y la que, desde el año pasado, Cementerio de Animales. Y Cementerio de Animales, claro, pero Castle Rock también del año pasado. Bueno, chicos, ¿vamos terminando? Terminemos con King, que nos deja manija. Nos deja manija, sí. Creo que a todos todavía nos falta por leer, por suerte no leímos todo de Stephen King. A mí me faltan algunos de los nuevos que no he comprado. La verdad es que tengo 3 que no leí todavía, que es la trilogía esa de policiales, Mr. Mercedes, los tengo ahí por leer. Pero yo creo que ha vuelto un poco a cierta magia que tenía en los 80, creo que ha remontado Esteban Rey. Y recomiendo también mucho al hijo que me encanta, al amigo Joe Hill. Bueno chicos, vamos terminando, ya estamos, muy bien. Ya se está por cortar el Zoom. ¿Quieren decir algo? No, encantadísimo. Bueno, hasta el programa hasta la será próxima. subido, bueno. Y esperemos tener algún invitado o invitade para entrar en la corrección política, como estuviste diciendo en el libro de Stephen, en la próxima y en otros programas posteriores.
que seguiremos hablando sobre todas estas cosas que nos gustan. Así que les mando un saludo, muchachos, y nos estamos viendo. A la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Mi amigo saluda también.